Bien, hoy es viernes, día 19 de diciembre de 2025. Y el título de esta conferencia es Significados originales y profundos de la Navidad. Lo que a la mayoría de las personas suena es la palabra Navidad. Lo de originales, pues es un término que aplicamos para indicar el inicio de algo. Sabéis que en la vida muchas cosas de la vida, las conozcamos o no, tienen un significado original. Y luego los seres humanos vamos cambiando los significados. A veces conviven muchos significados de las cosas, sean de las palabras o de los símbolos, etc. Conviven significados distintos de un mismo hecho, fenómeno, etc. Y luego la palabra profundo pues también es ambigua, como todo el lenguaje, ¿no? Depende del nivel al cual llegas para indicar que es más profundo que visto desde otro nivel. Pero eso que a veces calificamos de profundo todavía es superficial en relación con una mayor profundidad. Por lo tanto, esto es ambiguo, pero yendo directamente al asunto podemos ir entendiendo al asunto que sea, al que trata, porque el tema de hoy es muy específico sobre los símbolos de Navidad. Entonces, pues yo voy a ir a la profundidad que conozco, hasta donde puedo, y siempre, a veces en otros temas, advierto, ojo, porque en vuestro caso, como personas conocidas, pues no hace falta decirlo. No hace falta decir que lógicamente, pues cuando me escucháis en las clases, en las conferencias, etcétera, pues, y a mí y a otras personas, pues tenemos una cierta libertad de aceptar o no lo que escuchamos, igual que cuando leemos. A veces estamos tan condicionados que a veces la información que recibimos nos condiciona a los seres humanos, pero otras veces no permitimos que nos condicionen, sino si nuestra conciencia nos dice que eso no, pues seguimos con lo nuestro. Y si nos dice que sí, pues nos pasa a todos. Y dices, yo lo entendía de otra manera, ahora lo entiendo mejor, ahora lo entiendo más profundamente. Esto que estoy diciendo es muy genérico, que estaréis de acuerdo, pero que en el tema este específico vamos a ver cosas que a lo mejor las personas que me habéis escuchado desde hace tiempo habéis podido oír o habéis podido leer en algunos de las citas de los autores que tengo aquí para complementar lo que voy a decir con citas de personas que, a mi entender y al de otros, han profundizado en esto y en otras cosas, mucho, a nivel mundial, gran profundidad. Entonces, pues voy a decir, como hago con todos los temas, aquello que yo entiendo. Si eso sirve, estupendo. Si no, pues hasta donde lleguemos, pues nos llegará. Entonces voy a ir hablando de varios puntos, empezando por ejemplo, por algo que ya conocéis. Ahora, dentro de unos días, se va a dar el solsticio de invierno. Todos hemos oído hablar de que hay un solsticio de invierno y otro de verano, comienzo de estas estaciones, igual que un equinoccio de primavera y un equinoccio de otoño. ¿Y qué ocurre? Pues lo que la gente sabe es que cuando llega esto, pues se producen cambios de temperatura, que es lo que más notamos. Pero, diciendo algo muy breve de este asunto, los cambios son energéticos, las energías que tenemos, que nos llegan al planeta en el que estamos. Y como resultado, uno de los efectos o resultados de esos cambios energéticos son los cambios de temperatura. No solo por la distancia, que la Tierra está del Sol y toda esta cosa que ya sabéis, que se conoce culturalmente, sino cambios energéticos que se van produciendo. Y los cambios energéticos, si entendemos que todo es energía, y nosotros también tenemos varios niveles, pues nos llega a nosotros. Es decir, que cuando una persona dice que se deprime muchísima gente en primavera, no todo el mundo, pero mucha gente, es no porque sea un cambio de temperatura, sino por una serie de
influencias energéticas. Pero hay gente que cuando llega primavera se siente más vital, como que están haciendo algo nuevo. El caso es que hay momentos en el año, durante el año, que se aprovechan cíclicamente, lo que se llama cíclicamente es algo que se repite, por ejemplo, cada año, para que nos lleguen energías de tipo más, vamos a llamarle espiritual, energías de amor, de inteligencia o luz, de voluntad. Los momentos en que esto llega con mucha influencia, ya he hablado otras veces, son los plenilunios. Cada mes, aproximadamente, luna llena, llegan unas energías con más intensidad, las que siempre nos llegan al planeta, pero es como si las compuertas, como en una presa, se abrieran más y fluye más, una presa más agua, más energías. Y un momento similar a estos es el de Navidad. Aparte de los plenilunios, que son mensuales, es la noche de San Juan, el día de San Juan, esos momentos, y Navidad. De tal manera que están llegando en estos momentos, o en estos días, vamos a decir, no en un momento determinado, igual que los plenilunios, el plenilunio es una hora exacta. Pero las influencias están llegando un par de días antes, empiezan a venir y luego se mantienen. Esto ya hemos hablado, lo de los plenilunios, ¿verdad? Que eso se conoce sobre todo, se hacen meditaciones en distintos lugares del planeta desde el siglo pasado, los plenilunios, con las energías estas básicas, más las energías peculiares de la constelación correspondiente a cada plenilunio. Si corresponde a Aries, Tauro, Géminis, etc., esas energías psicológicas, espirituales de esas constelaciones vienen. Ahora estamos cerca ya de Navidad, entonces hay una influencia de energías. Por eso se nota, según la sensibilidad, esto se nota según quién, más o menos. Hay otro tipo de energías que no es que nos vienen, sino las creamos nosotros. A veces me habéis escuchado hablar de los egregores, que son formas, como si fueran nubes, de energía que irradiamos los seres humanos. Los hay positivos y negativos. Esto lo hemos nombrado otras veces, incluso he dedicado alguna conferencia. Entonces, el egregor de Navidad es algo creado por las mentes durante años de muchas personas. Aquello que pensamos y que sentimos sale como energía y se van sumando de miles, de millones de personas y se va constituyendo en el ambiente. Y no solo es un egregor, pueden ser varios. Por ejemplo, el egregor del consumismo es por mucha gente pensando y deseando comprar, consumir, gastar, en comprar cosas, adquirir cosas físicas, o en comer, beber, etc. Esto es para mucha gente lo que más se habla y se hace en estos días. Para otras personas, sobre todo creyentes de la religión, en este caso cristiana, que ahora diré que esto de Navidad no solo es cristiano, esto es mucho más que lo que entendemos por cristianismo, pues se van constituyendo una serie de estados por las creencias devocionales en distintos momentos, y eso es una energía que se irradia y que va impregnando el ambiente. Y las personas con sintonía pues captan eso y les fortalecen más ese tipo de influencia. Las que están en otra sintonía, no. Por eso, en el caso de los plenilunios, y voy enseguida a entrar en materia, se han hecho estudios estadísticos donde cuando llega un plenilunio hay más accidentes, hay más gente que entra en crisis, hay más tensiones. En el momento de luna llena, plenilunio, pues es decir, ningún hombre se transforma en lobo, pero existen tensiones en aspecto negativo. Eso es algo que, como suele ocurrir, lo negativo es lo que más se conoce, ¿no? Por las noticias y por todo eso. Pero existe la otra parte, la que he dicho antes, la influencia positiva. Los momentos de luna llena son los más apropiados para conectar con lo más elevado de nuestro ser. Puede ser en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier instante, pero en esos momentos.
Pues aquí en Navidades puede ocurrir lo mismo. Mucha gente está influenciada en ese deseo, como pasa con las fiestas. Influyen no solo por lo visual y auditivo, sino energéticamente para consumir, para divertirse emocionalmente, etcétera, etcétera. Pero lo interesante para mucha gente cada vez más es, entrando en lo profundo, la otra parte, la parte, digamos, positiva, de energías. Y esto del solsticio es muy anterior al nacimiento de Jesús hace 2000 años, en este sentido. Por lo tanto, una de las cosas que esto que ahora estoy iniciando, lo voy a complementar con citas. Y como he hecho alguna vez que he leído alguna cita, también explicándolo. Uno de los aspectos de esta época, de estos momentos, es este. Otro aspecto es, que también lo he tratado en otras conferencias, porque he tratado no de todo, sino de muchos temas, con tantas conferencias, pero sí que recuerdo una que dediqué a explicar la diferencia entre Jesús y Cristo, como dos seres distintos. La religión cree que es uno solo, Jesucristo. Ha unido las dos palabras, aunque a veces se diga Jesús o Cristo, pero son dos seres con una cierta evolución, sobre todo el Cristo. Pues claro, si uno está ambientado y tiene información de lo que son los maestros, la jerarquía espiritual, los seres evolucionados, entonces el Cristo es una entidad que, por cierto, está aquí en el planeta desde hace mucho tiempo, miles de años, pero que no siempre ha sido lo mismo, ni en el futuro lo será. Es como, para entendernos, un cargo que van ocupando determinados seres, que se preparan y ocupan esa posición, y entonces el ser que la estaba ocupando se libera para hacer otras cosas en otro sitio. Entonces, uno de los seres más avanzados de la evolución de nuestro planeta, no que hayan venido de fuera, de nuestro planeta, se suele decir que hay dos: el Buda y el Cristo, dos seres, los que por trabajo y por méritos propios han llegado a un punto de evolución muy alto, el Buda y el Cristo. El Buda representa la luz, sabiduría, y el Cristo el amor. Esto no quiere decir que el Buda, como si conocemos algo de su mensaje, es un mensaje de amor. Y el del Cristo también es de luz, pero son estos. Y entonces el Cristo, como entidad, pues está en una evolución donde no puede usar un cuerpo físico para expresarse. Están, como otros, influyéndonos energéticamente para evolucionar. Y hace unos miles de años se expresó en un cuerpo llamado Krishna, en la India. Para los hindúes, Krishna es el avatar más destacado, Krishna. Y hace 2000 años utilizó el cuerpo de un discípulo suyo llamado Jesús, que no era maestro, era un iniciado que incluso va a salir en algún pasaje, pues un iniciado que encarnó como Jesús ya iniciado, ¿no? Con la tercera iniciación. Pero en esa vida recibió la cuarta y después se encarnó como Apolonio de Tiana, donde recibió la quinta, que ya se convirtió en maestro actualmente. El Jesús, no de Cristo, el Jesús, está trabajando con las masas, no solo de los cristianos, sino de otros, para intentar impulsar el avance evolutivo de las religiones. Igual que otros maestros están trabajando para impulsar la ciencia, otros las artes, otros la política, en fin, trabajando en todos los campos. El caso es que Jesús es un ser y Cristo es otro. Entonces Jesús es más conocido como, en este caso, más destacado como el que vino hace 2000 años y se expresó físicamente con un cuerpo como nosotros. Este sentido. Un gran sector de los cristianos creen que Jesús es el único Hijo de Dios. Aunque si leemos los evangelios no es así. El mismo Jesús dijo que todos éramos, no solo Él. Pero esto pasa con otros muchos aspectos. Según las creencias, con lo que te identificas, eso es lo que crees. En este sentido. Por lo tanto, eso es un aspecto también a destacar. Otro es el nacimiento. Claro, si un ser con cuerpo físico tiene que nacer de una madre y de un padre. En este sentido, también voy a leer algunos textos relacionados. Entonces,
lo que nos ha llegado culturalmente es el nacimiento con unas características que se han quedado. Fijaos, los belenes, aunque los belenes los inició San Francisco de Asís en el año concreto 1223 en Italia, el primer Belén. Los belenes, pues ya sabéis de qué consisten, que tienen que ver con los personajes en el momento de nacimiento. Eso vamos a profundizar en un lugar, en un pesebre, en una cueva, etcétera, etcétera. De eso también lo vamos a comentar. Y una de las cosas que va a salir en esta conferencia, como salen otras, es que gran parte de las cosas que la mayoría de los que vivimos aquí, que hemos recibido una educación, la sigamos o no, cristiana, pues solamente conocemos esto, no conocemos otras religiones. Pero que nos hemos interesado por conocer otras religiones y compararlas, sabemos que hay una cantidad de coincidencias, y algunos fragmentos voy a leer, enormes. De tal manera que no lo voy a decir como copia, porque la palabra copiarse unos de otros tiene un mal sentido, ¿no? Sino como tomar elementos simbólicos unas religiones de otras. A veces nos han dicho que el cristianismo procede del judaísmo, pero el cristianismo también procede de gran influencia de la India y también algunas cosas de Egipto. Cuando se estudia vemos que esto y otras religiones van tomando. Son elementos atemporales y universales que según la época y la cultura, la idiosincrasia de los lugares se adaptan, pero que son, como he dicho, entendéis las palabras, universales en todas las culturas y atemporales. Hay algunas cosas que en su sentido profundo están más allá del tiempo, si se saben captar. Pero como la educación que hemos recibido en general los seres humanos es muy concreta, nos falta una educación en lo abstracto. Por eso nos cuesta, y otros motivos, entender los símbolos que nos indican elementos de este tipo. Por eso nos cuesta entender, salvo si nos interesamos, los mitos. La mitología como una fuente creada por los sabios del pasado, de la historia de la humanidad, para enseñarnos cosas que, más que concretas, son abstractas. Entendéis que una idea abstracta se puede materializar en infinidad de expresiones concretas, ¿verdad? La abstracción del ser humano se manifiesta en millones de seres humanos con características distintas, pues algo así. Por eso los mitos, cuando los interpretas, y hay mitos religiosos y otros que no son religiosos, cuando se interpretan ves que tiene un contenido abstracto, que puede aplicarse a muchísimos seres humanos. Y también sé que nos explican que los grandes seres, los grandes avatares como Cristo, como Buda, como Hércules, como Hermes, como Orfeo, como Krishna, etc., vivieron intencionadamente en sus vidas una serie de episodios que podemos considerar como únicos, anecdóticos, y sin embargo son ejemplos concretos que están simbolizando algo que todos los seres humanos, antes o después, hemos de vivir. Es decir, si en un momento viven una situación, nosotros podemos decir, es que para vivir tener esa vivencia hay que pasar eso. No, la forma concreta cambia, varía, pero la esencia, por evolución, todos, antes o después, llegamos a ello. Hay quien ha llegado, hay quien está en camino, hay quien está lejos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es importante. Por eso los nombres incluso son simbólicos. Y a veces los nombres que se le dan a personajes y a otras cosas están extraídos intencionadamente de unos significados, como vamos a poner algunos ejemplos aquí. Por lo tanto, nacimiento, una de las cosas que vamos a nombrar es que los grandes seres nacen, muchos, en el solsticio de invierno, pero nacen espiritualmente. Otra cosa es físicamente si tienen cuerpo, que puede ser en cualquier momento, ¿verdad? Eso vamos a comentarlo, lo de los nombres. Y luego hay otro aspecto de los que vamos a ir ayudándome de estos autores, de estas citas, que es los Reyes Magos, que se asocian, ya lo sabéis, 3 Reyes Magos que vinieron de Oriente
a ofrecer oro, incienso y mirra. Y varias citas de distintos autores nos explican cómo esto de oro, incienso y mirra son símbolos de un cuerpo físico, emocional y mental perfeccionado. No perfecto, sino desarrollado. Lo adelanto ya. El oro se ha utilizado como símbolo de algo físico, del cuerpo físico, o de algo físico con valor. Una sobrevaloración de algo. El oro como símbolo, otra cosa es como un metal precioso que vale dinero, etc. El incienso, ya sabéis que es algo que se eleva, se quema y va ascendiendo hacia arriba. El incienso, cuando se quema, además del perfume, es algo que se eleva, que simboliza la parte devocional del cuerpo emocional, es decir, la aspiración, la devoción hacia algo superior, con las múltiples formas que tiene. Por lo tanto, eso que se va elevando sutilmente simboliza, en sentido profundo, cuando el ser humano tiene aspiraciones más amorosas, más nobles, más espirituales, etc. Y la mirra es una sustancia amarga que simboliza la mente. ¿Por qué? Pues es fácil. La mente es la creadora de todo lo amargo, lo doloroso, del sufrimiento humano, junto con los deseos, la parte emocional. A veces decimos los deseos, las emociones, etc., pues se asocian a aquello que nos hace sufrir. Y decimos, aunque el cuerpo haga sufrir, pero el sufrimiento lo capta, igual que lo contrario el placer, el cuerpo emocional. Y entonces, cuando se dice que en la mente está el origen de todos los males creados por los seres humanos, es las mentes negativas, retorcidas, separativas, etc., en ese sentido. Igual que la mente es maravillosa cuando crea algo nuevo, que es útil y que nos ayuda a los seres humanos. Es decir, que todo es dual. Vivimos en un universo dual donde están los polos y nos podemos tender hacia uno o hacia otro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué los Reyes Magos ofrecen oro, incienso y mirra al Cristo, en este caso Jesús? Vamos a pensar Jesucristo, ¿qué están haciendo? Pues porque a ese ser que, por cierto, esto también es un complemento, muchos han utilizado el término de Cristo interno en la cualidad amor como potencial humano. Esté dormido, esté algo despierto o muy despierto. Hay tres potenciales que tenemos todos: el amor, la inteligencia y la voluntad. Lo decimos muchos. Que, por cierto, en nivel general está simbolizado en las trinidades de las religiones: Padre, Hijo, Espíritu Santo, Shiva, Vishnu, Brahma, los hindúes, Osiris, Isis, Horus, siempre es Padre, Madre e Hijo, un triángulo. Nada más que en la religión cristiana, en lugar de hablar de la Madre, habla del Espíritu Santo, que es un complemento de la Madre. En ese caso, pues, cuando nace el amor en ciertos niveles de evolución con intensidad, porque el amor siempre está ahí, un ser humano es como si se dijera que ha nacido el Cristo interno, un ser humano. Y cuando esto ocurre, si es así, se complementa con una mente suficientemente preparada para pensar acorde con ello. Una parte emocional con sentimientos nobles, elevados, para manifestarlo, y un comportamiento físico acorde con ello. Porque si no, pues ahí habría una contradicción. ¿Cómo va a nacer sin los vehículos para expresar ese amor o esa sabiduría? Por lo tanto, como la personalidad, el ego es físico, emocional y mental, tienen que estar preparados para eso. Por ejemplo, cuando tenemos la mente silenciada, por lo menos con suficiente capacidad, silenciada de tanto rollo de pensamientos que van para aquí, podemos recibir inspiración o intuición. Cuando estamos atentos en silencio mental, tenemos más posibilidades de prepararnos o de recibir intuiciones o inspiraciones.
sea cual sea el rol que tengamos. Pero si hay mucho rollo de que la mente nos controla, eso no, a no ser que haya una predisposición y entonces, aunque estemos pensando, aparezca. Tiene que haber una preparación para que lo superior se exprese. Por lo tanto, se necesita un cuerpo físico, emocional y mental, simbolizado en el oro, incienso y mirra, para que podamos expresarnos adecuadamente. En fin, he adelantado, aunque a lo mejor leo alguna cita de esto en este aspecto. Igual que el hecho de nacer en una caverna, que no solo, ahora lo entraremos en detalles, es el caso de Jesús, sino de otros, es porque una cueva, una caverna es un lugar oscuro, y en la mitología se ha utilizado. Y cuando algo sale de una caverna, es como si saliera del inconsciente al consciente, de una zona oscura a la luz. En mitología esto está presente en la vida de Jesús, en los trabajos de Hércules, que los trabajos de Hércules, bueno, si alguien no lo sabe, tengo una conferencia dedicada a eso. Es una de las lecciones de psicología más importantes que hemos tenido la humanidad. De un avatar que existió realmente hace miles de años, Hércules, de Oriente, aunque la mitología de Hércules está en la mitología griega, pero está allí, Hércules. Y entonces son los trabajos que tenemos que hacer psicológicamente, son 12 en cada signo del zodiaco, según el signo con el que encarnamos, porque vamos encarnando en distintos signos del zodiaco, las encarnaciones. Y luego, cuando volvemos a encarnar en ese signo, reanudamos, igual que Hércules, el trabajo donde lo dejamos en la vida anterior. El caso es que hay, esto venía a cuento de el detalle de salir de una cueva, de un lugar oscuro, a la luz. Igual que cuando nace un niño de la madre, nace, da a luz, sale a la luz de una zona oscura. Oscura no solo visual, sino en distintos aspectos. Por lo tanto, hay varios elementos. Entonces, bueno, para poder complementarlo con todo esto, a ver lo que me da tiempo, pues voy a coger varios autores. Un autor no tan conocido como otros, pero que he citado en otras conferencias, es Cyril Scott. Era un iniciado del siglo pasado, era compositor de música, poeta, y entonces escribió algunos libros. Yo en conferencias anteriores he citado dos. Uno es La música y la evolución humana. Lo nombro cuando he hablado de música y explica la aportación a la humanidad de algunas músicas, de algunos compositores. Esto ya no me voy a entretener en ello. Y es muy importante porque si no lo sabías, descubres la importancia de la música, estamos hablando de la música profunda, la música clásica, para ayudar a la evolución de la humanidad. De tal manera que eso ya habría que ver, músicas que estimulan la voluntad, otras el amor, la devoción, la alegría, etcétera, etcétera, como aportación. Y el otro libro es Una visión del Nazareno, donde Jesús, no Cristo, le transmitió, es un librito corto, e incluso le dediqué una conferencia a Cyril Scott, lo que se llama, algunas de las cosas que se han malinterpretado estos 2000 años de lo que hizo o dijo Jesús en este sentido. Entonces, bueno, lo he traído para leer algún fragmento. Entonces, Cyril Scott tiene otros libros, por supuesto, y este que tengo aquí se llama Ocultismo Contemporáneo, donde habla de esta dimensión en distintos capítulos, pero va haciendo alusión a distintas cosas que surgieron, pues no solamente explica lo del alma, el recuerdo, el karma, las evoluciones, sino también pues el significado del cristianismo, del espiritualismo, de la teosofía, de la antroposofía, etcétera, etcétera, de la dimensión oculta de las artes, etcétera, etcétera. Yo lo he cogido para leer el capítulo que dice significación ocultista del cristianismo,
leer algún fragmento. Dice, como el maestro del mundo, el Cristo, que trabaja en perfecta cooperación con el Manú y el Mahar Chohan. El Manú es el encargado de las razas y de la política, el Cristo del amor, la conciencia, y el Mahar Chohan de la cultura, la civilización, con los maestros espirituales que están trabajando. Estaba perfectamente consciente del tipo de cuerpo, emociones y mentalidad, en resumen, del tipo de pueblo destinado a habitar Europa. Entonces comprendió que las sutilidades metafísicas que se obtienen de las religiones orientales resultarían inadecuadas, en aquella época, a sus temperamentos. Previamente, este Cristo había inspirado a Mahaveda en la India, a Mitra en Persia, a Confucio y Lao Tse en China, a Pitágoras en Grecia, entre otros. Y puso de relieve un elemento en particular de estas religiones, el amor desinteresado, y ordenó que esta debería ser la clave de la religión cristiana. Dios es amor, entre comillas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Conocemos estas frases. Si me amas, obedece mis mandamientos. ¿Ves? Son frases extraídas de lo que expresan los evangelios. Estos son los preceptos que mencionó a través de la boca de su pupilo, Jesús de Nazaret. Como los pueblos de Occidente, contrariamente a los de Oriente, estaban destinados a ser una raza activa y no tan contemplativa, esta insistencia en el amor como ideal fue esencial para mantener una medida de armonía entre ellos. Estamos hablando de hace 2000 años, porque sabéis, en estos últimos siglos la cultura oriental está llegando a Occidente en distintas fases, etc. Y aunque todavía no sea mayoritario, cada vez tenemos más conocimientos unos de otros. Y el destino futuro es que Oriente y Occidente, igual que las dos partes del cerebro, que habéis oído hablar, derecho e izquierdo, necesitan funcionar en armonía para un funcionamiento superior, en este sentido. Y por eso se puede hacer. Entonces, pues, sí, dice algunas cosas como... sí, vale. Todas las religiones superiores son inspiradas por el Maestro Mundial, el Cristo, quien responde a sus devotos, bien sea que estos piensen en él como Krishna, Cristo, el Bodhisattva, el budismo, o Imam Mahdi, en el islamismo. Imam Mahdi es el que nombran como ser superior los islámicos. Toda religión está destinada a atravesar periodos muy oscuros, cuando se convierte en una excusa para los más flagrantes abusos. Pero cuando esto sucede, los maestros disponen la iniciación de algún movimiento que, en la medida de lo posible, ajuste el equilibrio. Y con este fin inspiran a individuos para que poseen calificaciones para que hagan posible esta inspiración. Entonces, por ejemplo, el Cristo inspiró a Martín Lutero como uno, entre otros, debido a sus características: valentía, honestidad, poderes oratorios, literarios, porque era en aquel momento el instrumento para iniciar cambios, por su intenso deseo de verdad, su disciplina, etcétera, autocontrol. No obstante, también hay que destacar que como no son perfectos, pues entonces pues hay dificultades en este sentido. Luego, pues también en otros momentos inició el Cristo movimientos esotéricos parcialmente con lineamientos cristianos. Así hubo intentos para revestir a la religión cristiana de algo de naturaleza filosófica. Clemente de Alejandría, Origen, San Agustín, habéis oído hablar de esos, se volcaron al idealismo de la antigua Grecia.
directa o indirectamente, mediante el neoplatonismo. Y le incorporaron las enseñanzas cristianas. Luego, órdenes y sociedades secretas, parcialmente cristianas, incorporaron muchas enseñanzas esotéricas extraídos de los misterios de Egipto y griegos. También la alquimia, en la Edad Media los alquimistas, que si sabemos algo, pues también. Así que todo esto fue surgiendo con todas las persecuciones de la Iglesia oficial, etc. La francmasonería y todo esto. Al aproximarse los días actuales encontramos el espiritismo, la ciencia cristiana, el nuevo pensamiento, la ciencia mental y también la teosofía, con Blavatsky, que también hemos comentado. Y luego solo algunas cosas que tengo subrayadas. Sí. El Maestro Jesús dice que ahora, esto se escribió el siglo pasado, está ocupando un cuerpo sirio, porque cuando encarnan, pues utilizan unos cuerpos físicos o que construyen deliberadamente. Cuando viaja mucho, vive en las colinas del Líbano. Antes de aparecer como Jesús Nazareno, había sido Josué, el hijo de Nun, eso está en la Biblia. Posteriormente Jesús, en la época de Ezra. Y en el grado de... Y luego cuando encarnó para que el Cristo ocupara hace 2000 años, es cuando pues venía con la tercera iniciación, la cuarta. Eso ya lo he dicho anteriormente. Sí, bien, eso es sobre el Maestro Jesús. Eso, bien, esto es otro libro. Bueno, uno de los que he citado es Una visión del Nazareno. Solamente voy a decir unos fragmentos de este libro. Cuando habla, son capítulos de 1 o 2 hojas, de los dogmas, y dice, esto es en palabras de Jesús, según Cyril Scott. Dice, cuando se dirige hacia una iglesia donde hay un anciano que estaba exhortando a sus oyentes, sacerdotes se refiere, a creer en la Inmaculada Concepción y en otros dogmas. Y dice Jesús, este hombre piensa sin razón que no me gustaría que mis discípulos pudieran creerme nacido de una mujer, como todos los hombres. Dice, ¿acaso el amor le preocupa la manera en que ha sido concebido? En verdad es más fácil aceptar una doctrina difícil de comprender que amar a sus enemigos y hacer el bien a los que nos odian. Dice, para la salvación es amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Los dogmas, dice Jesús, son una ofensa para la inteligencia del hombre, y nunca he sido yo quien los ha establecido. A veces he dicho que ni Cristo ni Buda crearon religiones, son los seguidores los que van creando las estructuras religiosas, unas veces para bien o para mal, o para lo que sea. Ellos dan un mensaje dirigido a todos. Claro, entonces no había ni televisión, ni internet, solo podían llegar a unos que luego viajaban y transmitían los mensajes a otros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dice, lejos de crear la unidad, impiden la magnanimidad del corazón y del espíritu, y se convierten en pretextos para la división. Desgraciadamente mis ministros han perdido la clave de mis parábolas. Predican errores que falsean mis instrucciones y llenan el espíritu de los fieles de inutilidades y supersticiones. Mi intención es aplicar a todos, y no únicamente a mí, muchas de mis palabras. Se ha creado el dogma que hace de mí el Hijo único de Dios, desconociendo el sentido místico de mi afirmación. Vosotros todos sois hijos de Dios. El gran espíritu resplandeciente, la luz del mundo, en el que todos tenemos nuestra vida, nuestro movimiento y nuestro ser. Para que cada cual pueda comprender la verdad
bajo la forma que conviene mejor a su espíritu y sensibilidad, la he expresado bajo diferentes aspectos. En algunos momentos hablo según el punto de vista dualista, en otros según la unidad. Los teólogos y los exégetas, que son los analizadores aviesos, los hombres que aman el poder, alteran los textos interpretando mis enseñanzas al pie de la letra y no según el espíritu. Luego, pues, las cantidades de traducciones que, por ejemplo, que se han hecho de escritos de la Biblia, etcétera, aunque la Biblia la han escrito seres humanos, no que estaban allí presentes, sino de lo que se va contando. Entonces, es fácil deducir que lo que hay escrito, pues puede tener muchos cambios en este sentido. Luego, cuando vino Blavatsky en el siglo XIX, la segunda mitad, y creó la teosofía, a veces la nombro, esta gran mujer que con una alta iniciación, capaz de poder expresar, si habéis leído algo de ella, la doctrina secreta, y si sin velo, varios tomos, la cantidad de detalles de los significados profundos de todas las religiones, de los mitos, de la ciencia, de muchas cosas, de la filosofía, interpretado en sentido profundo. Y entonces, ¿quién sustituyó a Blavatsky? Annie Besant. Annie Besant tiene varios libros, y uno de los libros que escribió Annie Besant es este, Cristianismo esotérico, esotérico con ese, Annie Besant. Tengo pensada una conferencia más adelante con el título, aproximadamente, una gran alma, dos puntos, Hipatia, Giordano Bruno, Annie Besant. La misma alma que encarnó como Annie Besant, encarnó como Hipatia, hace mucho más tiempo, y como Giordano Bruno, comparando los mensajes. El caso que este libro de Annie Besant dice cosas como las que he seleccionado para comentar. Dice, por ejemplo, aquí, ...76. Vamos allá. Tengo que ir reduciendo. La mayor parte de los grandes maestros han realizado hechos que en el plano físico aparecen como milagros a los ojos de los contemporáneos, pero que los ocultistas reconocen como fenómenos naturales, producidos mediante el ejercicio de poderes que desarrollan todos los iniciados. Las mismas doctrinas morales, dice más adelante, salieron de los labios de Manu, de los de Buda y de Jesús. El argumento le está en el rostro, pues precisamente repitió Jesús las enseñanzas de sus predecesores, porque era un mensajero de la misma logia, que según, como hemos dicho antes, este sentido. ¿Cómo es que se encuentran en las religiones anteriores al cristianismo las festividades conmemorativas de la vida de Jesús? ¿Cómo se celebran en aquellos idénticos acontecimientos aplicados a la vida de los maestros? En los siglos siguientes a Cristo, tales semejanzas eran cosa corriente, no haciendo pues la moderna mitología comparada más que repetir con gran precisión lo que la Iglesia primitiva universalmente se reconocía. Un mito no es lo que se imagina la mayor parte de la gente, una historia fantástica fundada en un hecho real. Un mito contiene bastante más realidad que una historia, pues una historia es solo narración de sombras, mientras que un mito hace referencia de las sustancias que proyectan esas sombras. Está usando una analogía de Platón que hablaba de los arquetipos y de las sombras. Lo que captamos con los sentidos son sombras, es decir, están llenos de espejismos, es una visión limitada. Pero cuando se penetra en aspectos más útiles, se va eso. El mito solar, una narración que he representado en
primer lugar la actividad del logos o del verbo en el cosmos. Claro, hay que saber a veces cosmología para saber lo que es un logo. Un logos es la entidad de un planeta, de un sistema solar. Nuestro Dios, a todos la humanidad es el logos de nuestro planeta, es el Dios. Por encima hay otro Dios que es el logos del sistema solar en que estamos. Y así hay una jerarquía de infinitos dioses en distintos niveles de evolución, en este sentido. El héroe del mito es presentado como Dios o semidios. El héroe nace en el solsticio de invierno, muere en el equinoccio de primavera y venciendo a la muerte se eleva en medio del cielo. La historia del dios Sol nace siempre en el solsticio de invierno, después del día más corto del año, a la medianoche del 24 de diciembre, cuando el signo de Virgo se eleva sobre el horizonte. La visión de la constelación de Virgo sobre el horizonte. Nace siempre de una virgen, después de haber dado a luz a su hijo Sol, como el signo celeste de Virgo. Sigue inmutable e inmaculado cuando el Sol surge de él en el cielo. Débil y desvalido como niño, ha venido a la vida durante los días más cortos y las noches más largas, para los que estamos al norte del Ecuador, ¿verdad? Se encuentra rodeado de peligros en su infancia. Los días se prolongan hacia el equinoccio de primavera, es decir, que conforme nos dirigimos al verano, como sabéis, los días cada vez son más largos, y llega el momento de pasar uno a otro extremo, de cruzar la... Sí, es decir, que cuando llega el signo de Aries en primavera, el Sol, que está llegándonos sus rayos inclinados, nos llega verticalmente. Entonces, simbólicamente es como cruzar el Ecuador. Ese cruce está simbolizado, no es el único símbolo, en la crucifixión, porque la Semana Santa, ya sabéis, en las fechas que vienen. Él está crucificado. Después de esto se eleva triunfante y sube a los cielos, y madura el grano y el racimo. El Dios nacido al amanecer del 25 de diciembre es crucificado siempre en el equinoccio de primavera, y siempre entrega su vida para alimento de sus adoradores. La Isis de Egipto, como María de Jesús, la madre de Jesús, era Nuestra Señora Inmaculada, estrella del mar, reina del cielo, madre de Dios. Se le representaba a Isis de pie sobre la media luna y coronada de estrellas, dando a mamar a su hijo Horus. En la religión antigua egipcia, el padre es Osiris, la madre Isis y el hijo Horus. Es otra expresión de la Trinidad. Y entonces la imagen que tenemos nosotros a través de los cuadros de la Virgen María amamantando a su hijo, eso no es la primera vez, sino que Isis y otras madres de grandes avatares han aparecido como madres amamantando a su hijo. Y con la cruz detrás del niño sentado en la falda de su madre. El signo de Virgo, fijaos, Virgen, Virgo, también se relaciona, la constelación de Virgo se está representada por una Virgen, también la constelación de Virgo. Y también, si entráramos en las características psicológicas de la astrología, veríamos que todo va coincidiendo. Y se encuentra en antiguos dibujos por una mujer, lo hemos dicho, amamantando. La figura de Devaki, la madre de Krishna, en la India, en sus brazos. La de Milita, de Babilonia. Mercurio, Baco, Hércules, Perseo, Mitra, Zaratustra tuvieron todos nacimiento divino y humano. La relación del solsticio de invierno con Jesús es también significativa. El nacimiento de Mitra se celebra en el solsticio de invierno y Horus nacía también por entonces. Así que, y esto también es interesante saber, como todos los cristianos saben que el 25 de diciembre es ahora el día designado por la festividad del nacimiento de Jesús. Pero pocos están enterados de que no siempre ha sido así.
ha habido 136 fechas distintas durante 4 siglos. Y lo del 25 se estableció en el siglo IV. El siglo IV después de Cristo se estableció que tenía que ser el 25. Pero en ese intervalo fueron cambiándose las fechas. Y entonces se estableció esta coincidiendo con el solsticio de invierno. Otra cosa que a lo mejor leemos, pues unos creen que nació en tal mes o tal otro. Bueno, eso es lo de menos. Cuando nació era Jesús, sino que lo importante es el nacimiento simbólico. Y luego también hay otro aspecto, y es que cuando sabemos lo que son las eras astrológicas, de 2160 años, cuando nació Jesús empezó la era de Piscis, que dura hasta ahora. Ahora estamos entrando en la era de Acuario. A veces lo comparo con el amanecer, que no viene de la noche al día, sino es paulatinamente, va iluminándose. Entonces, cuando hay un cambio de eras, no desaparece la anterior ni aparece de golpe la siguiente, sino que se solapan. Esto es una de las causas de tanta crisis que estamos teniendo cuando grandes sectores de la humanidad están todavía tratando de mantener características piscianas. Y hay otro sector que está intentando manifestar acuarianas. Y entonces todo esto fricciona, crea fricciones. Esto se puede explicar en muchos aspectos cuando se solapa lo que hay que dejar y todavía no entras de lleno en lo que ha de venir. Y la era anterior a la era de Piscis fue la era de Aries. ¿Verdad que el signo de Piscis está simbolizado por unos peces? Por eso en el cristianismo los peces es uno de sus símbolos. La era de Aries por el cordero, que también estaba antes y que en el cristianismo también lo utiliza. Anterior estaba la era de Tauro, que también influyó mucho en las características de Egipto, el toro, etc. Es decir, que hay influencias. Entonces, bueno, también hacía alusión a este asunto y bueno, y voy a dejando esto. Sí. Luego, sí, eso está hablando de lo... Y luego habla del Cristo místico, de los misterios, etcétera, etcétera. Lo del Cristo. Va hablando de esto. Vale. Otro libro, y este es de envergadura. Alice Bailey, que nombro muchas veces, que escribió 24 libros. 18 de ellos fue transmisión telepática del maestro Dualkul, conocido como el tibetano. 24 libros ocupan esto. Entonces hubo algunos que escribió ella, pero todo está... Y este que escribió se llama De Belén al Calvario, donde explica los episodios muy conocidos de la vida de Jesús, no solo el nacimiento, con la interpretación interna, espiritual, esotérica, de esto, de lo que simbolizan esos episodios. Pero como el tema es de Navidad, solo voy a hacer alusión a el tema de Navidad. Vamos a ver dónde he puesto. Sí, por aquí. Al tema de Navidad, con algunas de las cosas que dice. Sí. Vamos a ver. La tenía marcado, sí, aquí. Enseguida lo leo en cuanto lo encuentre. Lo tenía marcado, pero ha desaparecido el papel, pero bueno, no pasa nada. Lo vamos a encontrar enseguida. Las 5 llamadas iniciaciones de pasar la etapa humana al quinto reino, hasta la quinta, que es maestro, están simbolizadas en la vida de Jesús. La primera iniciación en el nacimiento. ¿Qué ocurre cuando uno recibe la primera iniciación? Que es porque tiene el cuerpo físico con todo lo que conlleva instintos controlado. Una persona que no controla la alimentación, la bebida, etcétera, no. Eso es la falta de control físico. Pero claro, para llegar a ese autocontrol físico necesitas también cierto grado de autocontrol psicológico, como es lógico. Eso es una cosa que según quien pues le cuesta más o menos. Luego viene el autocontrol del cuerpo emocional, del cuerpo astral, el cuerpo emocional. Esto es lo que más cuesta siempre al ser humano. El campo de batalla es el mundo de las emociones, deseos, sentimientos.
es el campo de batalla mayor del ser humano. Y cuando eso se controla, se adquiere suficientemente la segunda iniciación. Y como el mundo emocional está relacionado con el agua, tanto en el cristianismo como en otras tradiciones, el bautismo está simbolizando lo mismo. No solo no una limpieza física, que también lo hace el agua, sino una limpieza emocional. El bautismo de Jesús, que fue a los 30 años, ya tenía una preparación, esto ya lo he explicado en otras conferencias, todos los viajes que hizo, todas las enseñanzas que recibió de los esenios, etc., y sus viajes no solo por Egipto, por la India, etc., y aprendiendo de otros, para que a los 30 años el Cristo, en el momento del bautismo, se manifestara siendo él consciente a través de él. De los 30 hasta los 33. Todo eso es simbólico hasta el número 30, 33. Entonces se manifestó en ese momento. Eso es la segunda iniciación. La tercera es el control mental, por lo tanto físico, emocional y mental. Está simbolizado en la transfiguración. En el monte Tabor se es iluminado y los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, físico, emocional y mental, dormidos. El cuerpo físico, emocional y mental tiene que estar controlados para que el alma se exprese. La cuarta iniciación está simbolizada en la cruz. Cuando estuvo crucificado en la cruz, lo que los cristianos creen que murió en la cruz es una muerte en el estado anterior para nacer a otro estado de conciencia. La cuarta iniciación, quien la adquiere, es un estado muy elevado. Y la cuarta iniciación la recibió Jesús estando en la cruz. Eso ya lo he explicado con más detalles. Una persona que tiene la cuarta iniciación es un ser, no es una mayoría, es minoría, muy elevado. Blavatsky la tenía la cuarta iniciación. El compositor Richard Wagner, del cual he hablado tantas veces, como la música más espiritual que tenemos en el planeta, la cuarta iniciación, y otros. Y la quinta iniciación está simbolizada en la resurrección, la entrada en otro estado de conciencia, por lo tanto trascendida la etapa humana. Y entonces, bueno, de las cosas que tenía aquí escogidas, que no las veo, pero bueno, ya van a aparecer de alguna manera, están por aquí. Dice, cuando Cristo vino, quienes tenían visión y estaban preparados, dijeron, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Este signo se dio a los pocos que estaban preparados y que hicieron el necesario viaje a Belén. Pero otro signo visto por muchos fue dado por un ángel a los pastores que vigilaban el campo esa noche. Y les decía, esto os servirá de señal. Hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en pesebre, a los pastores. Que por cierto, el hecho de los pastores de ovejas, esto está simbolizando la era de Aries, como he dicho antes, en este sentido. Y bueno, todavía no he dicho que el buey y la vaca está simbolizando, bueno, eso ahora lo comentaré. Y los que vinieron de Oriente son los Reyes Magos, que no eran reyes, sino eran sabios, con una cierta sabiduría y con capacidad para poder interpretar. Y la estrella de Belén es el sol sirio, que tiene mucha relación con nuestra evolución de nuestro sistema solar. Y era un signo que interpretar. Eso no quiere decir que no tuvieran unos signos ya intencionados para poder dirigirse a Belén. Signos ya, digamos que en sentido místico religioso se dice una estrella, pero son signos intencionados. Igual que la jerarquía ayudó a Colón con una especie de signo para poder dirigir las carabelas a donde tenía que dirigirse. Otra cosa es lo que luego Colón y otros hicieron en América. Eso ya es otra historia. Pero a veces hay signos intencionados para dirigir a los viajeros a determinados lugares, en este sentido. Pero el signo astronómico y astrológico es este. Y entonces, pues dice, cuando vieron brillar la estrella los 3 reyes, emprendieron el viaje.
son los símbolos de esos discípulos del mundo, los reyes, símbolo de ellos, que están dispuestos a prepararse para recibir la primera iniciación. Y ofrecieron a Jesús oro, incienso y mirra, que como lo he dicho antes, no lo repito, que está simbolizando lo que he dicho antes. Incluso Vicente Beltrán Anglada, en una de sus conferencias que recopiló en este libro, pues habla de varios símbolos de Jesús. El oro, incienso y mirra, no lo leo porque gira alrededor de lo mismo. Eso ya lo he indicado anteriormente. Y entonces, pues, va hablando de estas cosas y no insisto en este tema más. Hay algo que también es interesante, que no he dicho. En el lugar de nacimiento hay una cueva, la cueva está representando el reino mineral, la piedra, etc. El pesebre, con el forraje, el heno, los leños del pesebre, la paja, están representando el reino vegetal. El buey y la vaca, tiene que ser la dualidad, el reino animal. José y María, el reino humano, y el niño que nace, el reino divino. Los 5 reinos están representados en esto. Y luego hay otra cosa relacionada con los nombres. El nombre de María significa la excelsa del Señor. Ya he hablado de María, lo he dicho antes, es que como también esta tarde en la clase que doy de psicología he hablado de estos símbolos, entonces sí, he hablado, pero aquí no. Que las madres de distintos seres, como la madre de Buda, Maya, con Y, etc., tienen una raíz en la palabra mar. Mar, el mar, que también se ha utilizado el mar y el océano como un símbolo. Un símbolo así amplio de los éteres. Esto no lo había dicho aquí. Todo el espacio, aunque los ojos no vean nada, está lleno de energía. Vicente Anglada habla que el espacio es multidimensional. Quiere decir que está lleno de dimensiones y cada logos que crea su universo utiliza las dimensiones para nuestro logo solar. Necesito 7 dimensiones, por eso el 7 es un número básico. 7 dimensiones. Y entonces todo ese espacio virgen, siempre virgen, porque toma el creador la materia y luego cuando se disuelve esa creación, que siempre es temporal, permanece virgen, está simbolizado en la Virgen María, siempre pura e inmaculada, o las vírgenes puras e inmaculadas, símbolo del espacio, siempre virgen y sin mancha, dando las energías para la creación. Es la simbología de la Virgen a nivel general, más amplio. Y luego está lo que he dicho del signo de Virgo de un modo más particular. Y luego el nombre de José, que significa la palabra el que agrega, constructor, obrero, carpintero, está agregando materiales, constructor, creador, el símbolo del espíritu que, utilizando la energía de la madre, de la materia, pues va construyendo. Entonces esa simbología del espíritu y la materia en todo el cosmos está simbolizada también en José y María, pues que estaban participando para la creación de este nuevo ser. Y luego, pues, lo que he dicho anteriormente. Bien, y me queda, a ver hasta dónde llego, un libro, tengo aquí fotocopiado, de Modesto Martínez Casanova. Es menos conocido que estos otros, pero era un iniciado muy elevado. Y uno de sus libros es Jesús el Esenio. Le dediqué una conferencia a este libro, donde explica que Jesús era esenio, no era judío, sino era esenio. Y entonces pues va explicando muchas cosas. Y para poder dedicar un tiempo al coloquio, pues a ver qué os comento de lo que va diciendo. Así, cosas como que en el concilio de Nicea, en el año 327, siglo IV,
había 40 evangelios que se presentaron por Anastasio. Y en ese concilio los de entonces escogieron 4, que son los que conocemos. De tal manera que los demás quedaron como apócrifos. Habéis oído hablar de evangelios que a veces intentan recomponer de tal manera que los que tenemos son unos más, entre otros, con determinados contenidos. Entonces, pues nos habla también en este libro, lo estoy simplificando, del nombre de Esenios, etcétera, que también lo expliqué en una conferencia como un grupo, lo que se llama en sentido positivo secta, como siempre la ha sabido en todos los sentidos, para poder mantener la pureza en aquel entonces. Grupo de personas que vivían dedicados al servicio a los demás, que vivían en plan de igualdad, como un comunismo espiritual donde todo estaba propiedad de todos, donde se compartía todo, donde se ayudaban, donde curaban, donde tenían un servicio de un modo discreto, meditando, etcétera, con sus ocupaciones, etcétera, y lógicamente con un silencio para poder pasar desapercibidos, como siempre ha pasado con todos los seres evolucionados espiritualmente a lo largo del tiempo. Y admitían por igual a hombres y mujeres. Había solteros, había casados, etcétera, etcétera. Es decir, que la igualdad del hombre y la mujer no ha empezado ahora, ha empezado en otros momentos. Y entonces hay textos, estudiaban textos antiguos, para no ocupar más tiempo que no da lugar, aunque lo expliqué en esa conferencia, lo estoy simplificando, leían textos de distintas culturas de aquel entonces, de épocas como de textos y escritos de la Atlántida, etcétera, etcétera. Y nos explica que Jesús fue esenio. Y la misión de los esenios, pues influir sobre todo en el pueblo judío para poder encauzarlo en un sentido más espiritual. Entonces nos habla del nacimiento de Jesús, lo de los magos, la estrella, la cueva, pero como ya he ido explicando, lo de la fecha del nacimiento, que también lo es, los padres y abuelos de Jesús, que eran esenios y que también estaban, cómo fue educado por ellos, con una cantidad con una educación muy esmerada, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que esto me lo salto el leer las citas, pero bueno, ya dediqué una conferencia a esto, aunque es un tema muy interesante y hay mucha gente que cada vez está interesada. Y están saliendo autores que están hablando de los esenios, que había permanecido, como es lógico, más desconocido, pero que hay como recuperaciones de distintas cosas, distintos aspectos. Bien, yo creo que os he dicho un montón de cosas, no todo, porque os podéis imaginar lo inmenso que es, y vamos a dejar un tiempo para que podáis preguntar, comentar, etcétera, lo que consideréis que os pueda interesar sobre eso. En definitiva, termino con la síntesis y con la repetición de que lo más importante es que los seres humanos, sea cual sea la creencia que tengamos de esto o de lo que sea, podamos expresarnos con nuestros defectos poco a poco, cada vez más, desde el corazón. Porque los grandes seres principalmente lo que buscan es eso. Y no están discriminando, como es lógico, que uno sea creyente de una cosa o de otra. Y todo el trabajo lo hacen hacia la humanidad, independientemente de que sean de una religión, de otra o de ninguna. Simplemente para que vayamos deduciendo esto. Las creencias son temporales siempre, porque igual que otras religiones han desaparecido, las actuales está previsto en esta era de Acuario que desaparecerán. Y que lo esencial de las distintas religiones se vaya viviendo como una religión más natural, más científica, etc. Bien, eso es lo más, a mi entender, digamos, a esta opinión de que es más importante que los... Pero como tenemos demanda de conocer cada vez más seres humanos, comprender esto,
¿qué significa esto que nos dijeron? Pues a veces buscamos para tratar de entender las cosas con más profundidad de lo que nos ha contado la educación en general. Bueno, entonces, Rafa, faltaría un avatar que abanderase, o un avatar, digo, de este... La voluntad. Sí, eso es. Porque está el avatar con... Buda, la luz, Cristo, el amor, sí. Y aunque está previsto que la próxima vez sea el mismo Cristo, por última vez, luego el puesto de Cristo será sustituido por un maestro que se está preparando de la jerarquía para ocupar ese puesto. Entonces, el próximo también estará incluido, además del amor, la fuerza de la voluntad. Porque un avatar representando la voluntad todavía no estamos preparados. Y hay un signo que nos lo indica. Junto con la era de Acuario, que está llegándonos cada vez con más fuerza, está viniendo la energía del primer rayo. Si alguien no lo sabe, de los 7 rayos, 7 energías universales, la voluntad o poder. Cuando una persona tiene un temperamento con mucha energía, es porque tiene más del primer rayo, voluntad o poder, que los otros. Y un ser humano puede utilizar esa voluntad para bien o para mal, ¿verdad? La voluntad al bien o al mal. Entonces es una energía poderosa. Y sobre todo desde el siglo pasado se está haciendo el experimento de que esté llegando a la humanidad para despertar a mucha gente hacia lo superior. Pero al mismo tiempo está evocando o despertando cosas kármicas del pasado. Por eso parece que a veces vayamos hacia atrás por la crueldad. Parece que en lugar de aumentar la democracia estén viniendo las dictaduras, que parece que tendríamos que trascender, y determinadas actitudes que a veces llegan a mucha gente crueles y, en fin, con el calificativo que sea. Entonces están las dos cosas. Tiene más fama la agresividad y lo negativo que el otro, pero está. Entonces la energía es muy poderosa y hay que llevar mucho cuidado, porque cuando se encuentran seres humanos con tendencias más bajas, pues la expresión puede ser inadecuada, porque somos imperfectos. No sé si esto explica algo. Entonces se lleva mucho cuidado de que el avatar, aunque todos tengan voluntad de iniciativa o poder, tengan suficiente amor para poder canalizar mejor las energías. El amor, si no tiene voluntad, se queda en un ideal pasivo. Por eso a veces un ser humano puede tener buenos sentimientos, buenos ideales, pero le falta la energía para expresarlo. O puedes tener buenos sentimientos, pero la mente no tiene suficiente luz para encauzar esa buena voluntad. Lo contrario también, puedes tener una persona mucha capacidad de comprensión, pero si le falta amor, pues también no puede llegar a la luz. Se necesitan las tres. Y además la sabiduría de Buda. Sí, por cierto, Buda y el Cristo están continuamente trabajando juntos. Luego decidieron primero preparar con la aparición de Buda como Siddhartha Gautama, del espíritu de Buda, que está en una iniciación que no necesita cuerpo, a Siddhartha Gautama. No es igual, pero comparativo al Cristo, a Jesús, para ir preparando la mente de la humanidad para cuando llegara el Cristo expresar el amor. Hasta donde se ha llegado es otra cuestión, en cada caso. Por lo tanto, los dos son complementarios y colaboran, pero tienen la voluntad también para poder expresarse. Entonces, no sé si os sirve esto que estoy diciendo como que directamente representante de la voluntad o poder. No, sí que hubo un avatar anterior que expresó la voluntad al pueblo judío, que fue Moisés, de primer rayo, sí. Y entonces, claro, para una psicología que ahora nos dicen algo pero que no podemos entender, necesitaba esa energía.
Entonces sí que se dice que el primer rayo como avatar está representado. Pero lógicamente como primer rayo, como esencia, pues es peligroso para el estado en que estamos la humanidad. No sé si eso... Sí, sí, sí. Entonces, la aparición de estas dictaduras, Sí, ¿quieres decir que hay una influencia de la voluntad negativa? en parte del primer rayo, que está removiendo, y del karma que arrastramos del pasado, que para liquidarse, en lugar, por poner un ejemplo simbólico, en lugar de mostrarse el karma, en este caso un karma negativo, porque puede ser positivo, durante 100 años, se expresa en 10 o en un año, por decir algo. Condensar todo un karma que tendría que expresarse progresivamente de golpe. Por eso están sucediendo y van a suceder vertiginosamente muchas cosas, de todo. Unas cosas son negativas, que las estamos creando ahora. Tenemos un karma terrible por la contaminación por digamos que se está haciendo con las industrias. La era industrial es un avance físico de la humanidad, pero como ya sabéis, crean contaminación. Entonces hay un intento por conseguir que los seres humanos vayamos entrando en otros tipos de energía menos contaminante, ya sabéis eso. Y entonces eso está produciendo y va a producir mucho sufrimiento, como sabéis, porque el espacio es muy sensible. Si lo contaminas físicamente y psíquicamente también, pues entonces se nos devuelve. Entonces hay aspectos regresivos hacia atrás. Por ejemplo, una expresión del amor y acuariano es que todos somos iguales. Por lo tanto, esto de la emigración, que siempre ha existido, tiene que darse. Ya le dediqué una conferencia a la emigración. La emigración, donde todos los seres humanos nos veamos por igual. Pero ciertas tendencias regresivas intentan hacer una discriminación como seres inferiores, etc. Son algunos ejemplos muy evidentes que estamos viendo de un sentido o en otro actualmente. Y por lo tanto hay cosas que están apareciendo, que se ven, otras están como más escondidas, que están, digamos, removiéndose. Están removiendo muchas cosas. Y el bien y el mal se expresan a veces de un modo más disimulado. No se ve tan claro o tan evidente. Una de las formas del mal para destruir energéticamente a muchos seres humanos desde el siglo pasado es la música moderna, que con unas vibraciones muy antiguas que están volviendo ciertos tipos de música, no penséis todo lo que es llamado moderno, que estimulan los centros o chakras de aquí abajo, inferiores, sobre todo en los jóvenes que están en ese sentido, para impedir esa evolución que se da cuando va expresándose el amor, la creatividad, la inteligencia, los centros superiores. Entonces el arte pues también, y ciertas formas de arte que son ensayos efímeros que pasarán, que dices esto es arte o que es que se dieron el siglo pasado y que se dan de alguna forma. Entonces hay cosas que están ahí. Y entonces el cuarto rayo, que es el del arte, la armonía a través del conflicto, está llegando. Desde hace años se dijo que a partir de 2025 empezaría a venir este rayo y no sabemos con qué fases van a venir artistas con suficiente evolución para ir, no de golpe, poco a poco, renovando el arte. Pero lo que pasa es que esto no viene de la noche a la mañana. Pero poco a poco va a ir surgiendo un florecimiento del arte como en otras épocas, como en el Renacimiento, cuando el cuarto rayo estaba expresándose. En fin, me estoy enrollando. Lo de la música esta que tú comentas de los jóvenes que... Sí, ese tipo de música que activa los chakras inferiores, eso se va a costar de quitar. Va a traer mucho karma todavía y negativo eso.
No lo veo mañana, Sí, No veo pasa, mañana. me llega algo que pasa. sí, porque va adquiriendo unos condicionantes muy fuertes que cuesta deshacer. Y aquí entraría, para entenderlo más, los egregores. Los egregores de un tipo que están atraídos por las vibraciones de lo que pensamos, sentimos y las vibraciones de la música. La creación de los universos, tanto en Oriente como en Occidente, se dice que parten del sonido. En principio era el verbo, dice el Evangelio de San Juan. El verbo era Dios, eso. Los orientales el mantra Aum, el sonido como creador, y la música sonido. Entonces el poder del sonido es, para las creaciones de todo, es muy poderoso. Por eso la arte más poderosa es la música, porque es sonido. Y puede actuar en un sentido o en otro. O elevarte a lo más alto de tu ser, ciertas obras de música, o a lo más bajo. Mucho más que las demás artes. El otro día, en conferencias anteriores, hablaba del cine. Y al cine hay X películas destructivas, negativas, que están haciendo mucho daño. No a todos los que las ven, sino eso. Y hay obras de arte, de cine, que están eso. Es muy poderoso el cine, pero es que la música lo es más. El poder del sonido entra sutilmente y mueve las energías. Nosotros solo oímos y creemos que solo es lo que oímos, pero como hemos explicado tantas veces al hablar de música, nos están movilizando y modificando. ¿Sí? Es un tipo de películas de ciencia ficción que son distópicas, que llaman. Distópicas. Sí. Que es del futuro negativo. Negativo, sí. Horrible. También, sí. Hay influencias sutiles que los artistas no saben de dónde les viene y están incluso evocando cosas muy lejanas del pasado con las nuevas formas sin saber. Y entonces llaman la atención y atraen emocionalmente como curiosidad a mucha gente. Y sin que eso, bueno, la influencia, como os podéis imaginar, es diferente. Los espectadores somos muchos, pero no somos todos iguales. Pero entran, como expliqué, en el inconsciente de la persona. Y desde ahí va haciendo su trabajo. De tal manera que un porcentaje, que no tengo ni idea cuál es, de la agresividad en el mundo está motivada por las películas. Que agresivas. Algunas son toda la película y otras son momentos. Videojuegos. Parece que tenga... Y se están escribiendo novelas y para que una novela triunfe tiene que haber algún asesinato. Estoy a lo mejor exagerando. Es decir, que parece que lo agresivo tenga que estar como presente en la cultura, cuando hay tantos valores que se pueden manifestar. Por eso a veces pienso, tiene que haber verdaderos psicólogos, conocedores del ser humano, en la composición de la música, en las películas, en esto, en lo otro, en distintos medios de expresión, ¿verdad? En las artes. Pero hay algunas que son poderosas como estas. Más que la pintura, que sí, porque vemos un cuadro y lo vemos rápidamente, pero no estamos allí meditando sobre él para ver qué mensaje nos transmite. Me gusta, no me gusta. Otra cosa es estar un cuadro, tener una pared y todos los días viéndolo, ese cuadro, y entonces sí, puedes estar notando la influencia. Nadie se le ocurre, o casi nadie, tener las paredes pintadas de negro o de rojo en su casa, todos los días viendo el color, los colores, la geometría, todo eso influye. Eso ya sería exagerado, que no. Pero estábamos hablando de una jerarquía de fuerza, de influencia, de poder. Pero los que sois músicos y todo eso, ¿verdad? Me entendéis que no me refiero a todo lo que se hace en música del mismo tipo, sino determinadas vibraciones, ¿verdad? Como, Sí. Bueno, en ese sentido. De hecho, la música pues tiene también su parte importante en lo que es la puesta en escena de la Navidad y también el cine. Y me acuerdo que también pasa en Semana Santa. Cuando llega Semana Santa
colapsa el cine bíblico y ahora nos llegan todas las historias de Navidad y tal. Los villancicos de Navidad. Pero me acuerdo sobre todo que bello es vivir. Sí, lo de las películas, que en determinadas épocas, qué bello es vivir. Es intergeneracional. Sí, que cuando hago una clasificación de las mejores películas de valores, esa, y la nombré el otro día, esa la incluyo. Pero que no solamente está el optimismo, y hay más de lo que creemos. Y hay cosas, incluso en esa película, esotéricas. La ayuda de los ángeles, que se toma como un elemento más que el cine cuela. Pero la ayuda que los seres humanos tenemos de los devas o ángeles, digamos, como entidades de otra dimensión energética, es una ayuda que están siempre en todo, absolutamente en todo. A ver si doy una conferencia donde explique lo más científicamente posible, es lo más científico que hay, cómo se manifiesta todo, lo físico, lo psicológico, y cómo están energéticamente contribuyendo a todo, a la creación de un átomo, de una galaxia, o a la creación de todos los pensamientos y energías de todo tipo. Y entonces, pues, esto ha estado a veces de un modo simbólico, pero tomado como una ficción, como algo bueno. Pero ahí están. Y poco a poco, como vamos a ir tomando más conciencia, están surgiendo películas, incluso de dibujos animados, que nos hablan. ¿Recordáis todos David el Gnomo? Y otras películas que se han hecho en los últimos tiempos, hasta dibujos animados con gnomos, con ángeles que son los de la tierra, los minerales, etc. Y todo esto está como dándonos una impresión ambiental para ir, digamos, entrando en ello. E ir tomando conciencia de esto.